Diferenciar entre una virosis y una alergia respiratoria es un reto frecuente, ya que ambas condiciones comparten síntomas muy similares. La virosis es una infección causada por un virus que se contagia de persona a persona, mientras que la alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunitario ante un factor ambiental no infeccioso. Una señal clara es la fiebre y el dolor corporal. Estos síntomas, junto con el cansancio extremo, son exclusivos de los virus y nunca aparecen en una alergia. Además, las virosis suelen comenzar poco a poco y desaparecen por completo en unos 7 a 10 días. Por otro lado, las alergias provocan una picazón intensa en los ojos, la nariz y la garganta, algo raro en un virus. El moco de la alergia es siempre transparente y líquido como el agua, mientras que el de la virosis se vuelve espeso, amarillo o verde con los días. Además, los síntomas alérgicos aparecen de golpe al exponerte al alérgeno y duran semanas o meses si no se tratan. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Y como lo veíamos, vamos a ver la diferencia entre las virosis y las alergias muchas veces. Algunas personas las confunden, sin embargo, las personas alérgicas normalmente tienden a identificar sus síntomas. Pero también pasa un fenómeno en nuestro país que se acostumbra mucho a la automedicación. Esto es una falta muy grave. ¿Por qué? Porque enmascaramos algunos síntomas y no estamos tratando realmente la base que podamos tener. Para aclarar sobre estas dudas, hoy nos acompaña el doctor Josely Torres, especialista en alergología. Gracias por visitarnos y acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer, como siempre, estar contigo y con todo el equipo de Bueno, Globovisión. gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, más en estas épocas en donde, bueno, el clima ha hecho de las suyas. Llueve, deja de llover, hace calor, Lamentablemente. hay humedad, hay mayor cambios, choques muy rápidos, ¿no? Entonces, Y el polvo del Sahara que no se ha terminado de ir. exactamente, y bueno, que tenemos en el Ávila, bueno, nuestra falda y nuestras flores que sus polen y espora circulan. Y bueno, no solamente Caracas afectada, todas las entidades del país, sin duda alguna, con las diferentes manifestaciones que se han presentado. La gente normalmente dice, estoy resfriada, tengo una virosis, o eso es alergia, doctor. Es correcto. Muchas veces hay un problema porque la gente tiende a confundir síntomas. Tenemos que, como lo decíamos al principio, lo decía la promoción, definitivamente hay que reconocer los síntomas. El paciente alérgico siempre, normalmente, tiene un poquito de secreción nasal. Es una secreción transparente que no interfiere con la vida diaria. El paciente tiene su rinorrea, su moco, su secreción nasal, pero hace sus actividades normales, quizás está todo el tiempo con la nariz, le pica un poquito, le molesta, pero no deja de hacer sus actividades. Duerme bien, descansa bien, hace su trabajo, va al colegio el niño, hace sus actividades, hace su deporte sin mayor inconveniente. En cambio, el paciente que tiene una virosis, que tiene una gripe, es el paciente que normalmente se siente un poco mal, se siente débil, se siente cansado. El moco ya no es tan transparente, suele ser un poquito más oscuro, puede volverse amarillo verdoso. Eso no significa que haya una bacteria muy importante, no se automedique con antibióticos, porque normalmente son la mayoría de estos pacientes infecciones virales lo que tienen. Y adicionalmente, pues el paciente tiene otros síntomas asociados, tiene tos persistente, puede tener malestar, puede tener fiebre de bajo grado, quizás una febrícula, una cosa de esta, pero también puede tener otras manifestaciones como dolor de garganta, puede tener dolor de oído o zumbido en los oídos, pueden haber otros síntomas ya generalizados, cansancio, me cuesta levantarme en las mañanas, el niño quizás no quiere ir a la escuela, el adulto le cuesta hacer actividades, digamos, deportivas, etcétera. Claro, bueno, empieza a decir, me duele todo, como dice uno, me duele los huesos. Exactamente, me siento como cansado, más de lo habitual, ¿no? Fatiga. La fatiga que llaman. Entonces eso es importante ubicarlo, ver esos síntomas, ¿no? El paciente, insisto, alérgico, normalmente se siente bien. De hecho, el mismo paciente alérgico puede tener una gripe, no implica que no la tenga, pero cuando cambia el patrón de síntomas es que yo tengo que preocuparme. Por acá una música nos dice, que además nos comenta que cumplió años el fin de semana, feliz cumpleaños para ti. Nos dice, últimamente podemos amanecer congestionados, sin embargo, razón de un aparente malestar intermitente que deja muchas dudas. ¿Qué está pasando con la salud actual? Sí, lamentablemente decíamos eso, o sea, hay muchísimos elementos en el ambiente en este momento, estos cambios de temperatura
drásticos. De repente llueve, hace calor, hace frío, entonces cae un palo de agua y de repente aquel sol esplendoroso. Entonces todo eso hace que nuestro sistema inmunológico reaccione de una manera Claro. pues diferente porque no haya cómo reaccionar ante tantos estímulos Claro, y además diferentes. busca defenderse, ¿no? Obviamente. Ante estímulos que no está habituado por lo menos tan bruscamente. Por ejemplo, yo Exacto. ayer estaba maquillándome y tenía frío y de repente empecé a sudar, tenía mucho calor. Yo, bueno, ya va, ¿qué me pasa entre el calor y el frío? No, Me y estaban que- echando broma que era la menopausia, pero no he llegado a la menopausia, también hay los muchachos con la broma. Sí. Claro, uno de la mujer la asocian y le echan broma con eso, pero ¿qué está pasando realmente con los cambios de temperaturas No, y bruscos? también el tema que tiene que ver con nuestros edificios, porque, a ver, todos en el trabajo, casi todos los lugares tenemos aire acondicionado. Y entonces, claro, como hay un poquito de calor, uno aumenta, disminuye la temperatura, entonces hay un frío importante digamos, en las oficinas, en los consultorios, etcétera. Y cuando uno sale a la calle, aquel golpe de calor, eso suele afectar a los pacientes alérgicos en particular, pero a todos nos afecta, independientemente Claro. de que seamos o no seamos alérgicos, porque esos cambios bruscos de temperatura son complicados. Hablando de que nos despertamos congestionados, ¿no? Y la nariz es una de las que más sufre, y bueno, empezamos a tener respiraciones bucales y nos reseca la garganta. Entonces, bueno, ahí vamos teniendo varias acciones en conjunto. ¿El lavado de nasal funciona en estos tiempos? Sí, de hecho, yo siempre he sido partidario de que el lavado nasal es fundamental hacerlo, incluso como una medida, así como lavarse los dientes. Hay que lavarse la nariz porque uno acumula sustancias no solamente inflamatorias, sino contaminantes durante el día, durante toda nuestra jornada laboral. Entonces uno tiene que lavarse la nariz por lo menos un par de veces al día, quizás en la noche y en la mañana, para poder mejorar las condiciones. Muchísimos pacientes solamente con el lavado nasal ya se sienten mejor, comienzan a respirar mejor y no necesitan otro tipo de medicación. Ojo, esos son la mayoría de los pacientes que no tienen problemas alérgicos. Si usted tiene un problema alérgico, definitivamente necesita su otra medicación habitual. Pero si es un paciente que no es alérgico, que es regular, que solo tiene un poco de congestión, el lavado nasal pudiera ser suficiente siempre y cuando logremos identificar bien síntomas. Así es, bueno, vamos a irnos a una pausa, regreso, seguimos hablando sobre la diferencia entonces entre las alergias y las virosis que han circulado y se siguen circulando. Nos dice, imagínate cuando llegue la famosa calima que nunca falla, nos comentan por acá. Bueno, son cosas a las cuales, bueno, podemos Hay que incluso enfrentarnos. tomar medidas, ¿no? Es Como correcto. el lavado de nasal, que nos bien explica el doctor Josely Torres, especialista en alergología, quien hoy nos acompaña. Nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJ Salas. Volvemos.